también otras vigas que son muy utilizadas en el diseño estructural son las vigas continuas. Una viga estáticamente indeterminada es una viga doblemente empotrada, por ejemplo, o una viga empotrada y apoyada. Ahí sí, muy rara vez vamos a tener ese tipo de estructuras que debemos diseñar, a no ser que sea un dintel, por ejemplo, un dintel para una puerta de cierta luz. Un dintel que está doblemente empotrado entre dos columnas, sí podemos diseñarlo. O en su caso, si estamos hablando de, por ejemplo, columnas de gran altura, para disminuir la esbeltez de la columna, o sea, la longitud que tiene la columna en forma vertical, es muy importante el colocar vigas perpendiculares a las columnas, y estas vigas normalmente son vigas doblemente empotradas. Eso disminuye la longitud de pandeo, obviamente cambia el valor de la esbeltez en columnas, lo vamos a ver al final este capítulo con mucho detalle, y con eso estamos en condiciones de calcular una viga estáticamente indeterminada. Pero la mayor parte de las veces son cálculos con vigas continuas. 2, 3, 4, 5, 6, 10 tramos en una viga, cargada con carga uniformemente repartida y en algunos casos adicionalmente con carga puntual. Si son vigas, por ejemplo, de acero o de hormigón, no debemos dejar de lado el peso propio tanto del hormigón como del acero. Entonces, el peso propio, tanto en el caso del hormigón como en el caso del acero, son cargas uniformemente repartidas. Y a eso hay que sumarle las denominadas sobrecargas o cargas de uso. Cargas que vamos a considerar nosotros en nuestro planteamiento estructural. Por ejemplo, para un puente, las cargas que vamos a utilizar, las cargas de uso, son el peso de los vehículos. Un vehículo que está circulando por un puente. En una vivienda, por ejemplo, en un edificio de vivienda, las sobrecargas son las cargas que vamos a utilizar, las cargas de uso en un ambiente como una sala, la cocina, los baños, una terraza accesible, una terraza que es simplemente, que sirve para, que vamos a utilizarla en algunos casos como techo, para utilizarla posteriormente para ver el tema de la limpieza por efecto de la lluvia. Entonces hay infinidad de posibilidades que tenemos, pero siempre con vigas continuas. Entonces, comenzando con el capítulo 10, antes. ¿Cómo vamos a levantar esta indeterminación de una viga, de un tramo o de una viga continua? Vamos a levantar la indeterminación utilizando las condiciones de deformación. Cualquiera de los dos métodos. Método de la doble integración, método del área de momentos, vamos a eliminar la indeterminación y en función a el levantamiento de la indeterminación, vamos a echar mano posteriormente a las ecuaciones de la estática y con eso vamos a calcular los valores que nos están faltando. Si utilizamos solamente las ecuaciones de la estática en este tipo de vigas, no se puede resolver el problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener más incógnitas que el número de ecuaciones. Entonces, algunas incógnitas las vamos a calcular con las deformaciones y después podemos ya entrar al método correspondiente relacionado con la estática. Decimos que son vigas en las que el número de reacciones desconocidas, no, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más, es mayor que el número de ecuaciones de equilibrio disponible, o sea, mayor que el número de ecuaciones de la estática. ¿De acuerdo? En los casos, en estos casos, mejor, es necesario incluir ecuaciones que provengan de las deformaciones de la viga. Vamos a ir por partes, no vamos a ir muy rápido en esto porque este es un capítulo importante para el futuro de su estudio
tanto para hormigón como para acero, como para maderas. Por lo tanto, entonces, lo vamos a hacer con un poco de detalle para que ustedes aprendan a calcular vigas estáticamente indeterminadas y fundamentalmente vigas continuas. Por lo tanto, entonces, las deformaciones son las que nos van a ayudar con nuestro trabajo. Acá tengo 3 tipos de vigas estáticamente indeterminadas. Por ejemplo, una viga empotrada en un extremo y apoyada en el otro. Voy a tener 2 reacciones y un momento. Reacción en A, reacción en B y un momento. Por lo tanto, entonces acá tengo 3 incógnitas, porque la carga está ubicada en un punto en el cual no está coincidiendo con el centro de la viga. Está ubicada más cerca al apoyo A. Eso quiere decir que la reacción en A va a ser mayor que la reacción en B. Y por lo tanto, el momento flector también va a tener un momento flector. Y por ejemplo, el diagrama de momentos flectores, si me permiten, voy a tratar de, ¿dónde está? Anotar, dibujar. El diagrama de momentos flectores de esta viga, por ejemplo, va a ser este. Nada más. ¿Verdad? Por lo tanto, entonces, acá, no, perdón. No, disculpen, no está bien. Vamos a borrar. No está correcto eso. Acá tengo. ¿Qué pasó, Gonzalo? Vamos a borrar otra vez. Es una recta que viene así y termina hacia arriba. Ese es el diagrama de momentos flectores de una viga de esta naturaleza. Porque aquí hay un apoyo, hay una reacción y aquí hay otra reacción. Entonces, para ello vamos a echar mano de las ecuaciones de deformación. Otra viga estáticamente indeterminada. Esto lo vamos a borrar. Otra viga estáticamente indeterminada. Una viga doblemente empotrada, con carga uniformemente repartida. Aquí, en este caso muy especial, las reacciones por efecto de la carga solamente van a haber reacciones verticales en RA y en RB. Y esto normalmente, por ser una carga uniformemente repartida, RA es igual a RB. Y es Q por L medios, porque estamos dividiendo entre 2 la carga. Por lo tanto, ya estas 2 reacciones ya tendrían su valor correspondiente. Pero, por otro lado, tengo los momentos flectores. Acá esta viga doblemente empotrada tiene 4 incógnitas que tenemos que despejar. RA, RB, MA y MB. Los momentos en los empotramientos y la reacción. Si esta carga fuera uniforme, variablemente distribuida, por ejemplo, una carga de tipo trapezoidal, que puede darse el caso, pueden haber espacios en los cuales se carga menos en un borde que en el otro, o carga triangular que está muy cargada en la parte central, entonces ahí sí ya tenemos necesidad de echar mano de las ecuaciones de la deformación. Una tercera viga es esta, la C, una viga continua. Por ejemplo, tenemos carga en el primer tramo, en L1, una carga uniformemente repartida, y una carga puntual en el segundo tramo, en L2. Acá tengo reacciones en A, en B y en C, las incógnitas. Aquí sí hay que hacer un trabajo de deformaciones para poder determinar los valores de RA, RB y RC. ¿Por qué? Porque son diferentes. RA está influenciada por Q. RB está influenciada por Q y por P. RC está influenciada por P. Pero adicionalmente, como
como esta es una viga apoyada en tres apoyos, en el apoyo, en el punto B, se nos va a presentar un momento flector, porque el diagrama es parabólico acá, y después baja y vuelve a subir, ya rectilíneo. Pero acá hay un momento flector negativo en MB, y esa es otra incógnita. Esta se llama una viga continua. Todos estos elementos los vamos a ir resolviendo con ejemplos, para que ustedes vayan captando la idea de cómo resolver el tema relacionado con la hiperestaticidad de la estructura como tal. A ver, las ecuaciones que provienen de las deformaciones, por ejemplo, en el caso A, este caso, acá, una estructura muy simple, pero complicada por efecto de que es hiperestática. Entonces tenemos las ecuaciones basadas en las deformaciones provienen de hacer que el desplazamiento en el apoyo A sea nulo. Lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos visto en las condiciones de borde, el desplazamiento hacia abajo o el valor de la flecha hacia abajo, cero, acá en el apoyo A. Y acá en el apoyo B, lo propio, ¿verdad? Otra condición de borde es que, por ejemplo, en el apoyo B, la pendiente de la curva es cero también, porque acá la curva nace tangente al eje de la viga y después recién cambia de curvatura. Por lo tanto, acá hay otra condición de borde que la pendiente también es cero. Acá hay deformación cero, pendiente cero y deformación cero. Expresando ese desplazamiento en función de RA e igualando a cero, por ejemplo, se obtiene RA con las ecuaciones de la estática, y con las ecuaciones de la estática mejor se obtienen RB y M. Entonces, para calcular en este caso RA, vamos a calcular vamos a plantear la ecuación correspondiente a la deformación en el punto A, y por lo tanto, en función de RA, y eso nos va a dar la posibilidad de calcular RA, y después calcularemos RB y M con las ecuaciones del estático. En el caso B, las ecuaciones se basan en la variación de las deformaciones en los dos extremos. Acá tenemos deformación cero en ambos extremos, por efecto del empotramiento. Cuyo valor es cero, y la flecha en el extremo A también es cero. Con estas condiciones se obtienen las dos ecuaciones que contienen RA y MA, y al resolver el sistema se obtienen los valores correspondientes, y luego con la estática obtenemos RB y M. Estamos utilizando deformaciones. Los ejemplos nos van a dar mayor luz a lo que estamos haciendo ahora. Y este caso vamos a tratarlo de la siguiente manera. En el caso C, el estudio es un poco diferente. Se utiliza en este caso, por ejemplo, el teorema de los tres momentos, que es una forma muy básica de calcular las reacciones, porque acá voy a tener, como les había dicho, reacción en A, reacción en B, reacción en C y momentos en el punto B. Entonces, existe un teorema, una ecuación, que es prácticamente esta ecuación, que la vamos a demostrar, no la voy a explicar todavía. Esta es la ecuación de los tres momentos, que está basada en función de los diagramas de momentos, donde el momento en A por L1 más dos veces el momento en B por L1 más L2 más el momento en C por L2 está igualado a estos factores que son los que están relacionados con el área de momentos basados en lo que ustedes están revisando, la deformación con el sistema, cálculo de la deformación con el sistema del área de momentos. Por el momento la dejaremos acá, la ecuación correspondiente a las, ¿cómo se llaman el teorema de los tres momentos, la ecuación de los tres momentos. Con esto podemos calcular cualquier tipo de VIX, no solamente de dos tramitos.
podemos calcular de 3, podemos calcular de más, podemos tener, por ejemplo, un empotramiento en el punto A en vez de ser un apoyo, un empotramiento, y tener 2, 3 tramos y calcular con esa ecuación, con esta ecuación tan sencilla, porque en algunos casos los valores de MA y MC, por ejemplo, acá, MA y MC van a ser 0. Por lo tanto, entonces solamente vamos a tener una incógnita que es MB y después calcular los otros valores de la reacción. Pero ahí los dejaremos. MA, MB y MC, momento en los apoyos A, B y C. L1 y L2, longitudes de los tramos que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. A1 y A2, áreas de los diagramas de momento. Acá, A1 y A2. A1 raya y B2 raya, distancia de cada centro de gravedad de los diagramas de momento, tanto a los apoyos A como al apoyo C. Esto también lo hemos visto cuando estábamos viendo el tema de cálculo del centro de gravedad. Acá está, ese tema está incluido acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este tipo de elementos estructurales son los que vamos a calcular a partir de esta clase. No sé si hay algún comentario, por favor, alguna pregunta. Todavía estamos en la parte básica. ¿Nada? Está claro, ingeniero. ¿Perdón? Está claro, ingeniero. Ok, Guillermo. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otro documento. ¿Dónde está? Aquí está. A ver. Este es un documento que está relacionado con lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, una viga, aquí en algunos casos llamamos vanos, nosotros llamamos luces, cualquiera de los dos son sinónimos, que tiene, por ejemplo, una viga continua de 2 tramos, que tiene una carga P a una distancia X, a una distancia A, y en función de este valor de X, comenzando del apoyo A, podemos calcular, acá ya están calculadas, pero obviamente a esto hay que llegar con el trabajo que vamos a hacer de los 3 momentos, utilizando las deformaciones, etcétera. Por ejemplo, esto ya está calculado, RA tiene esta fórmula, RB tiene esta otra fórmula y RC tiene esta otra fórmula. Normalmente acá, seguramente la reacción está más cercana al apoyo B, la reacción B va a ser mayor que la reacción en A y la reacción en C. Y fíjense, la reacción en C es negativa. ¿Por qué? Porque esto está empujando hacia abajo y acá va a haber necesidad de una reacción que evite que este elemento se levante. La reacción negativa. Su diagrama de cortantes, por ejemplo, cuyos valores son estos, este es el diagrama de cortantes. Comienza constante, baja la carga P, vuelve constante y acá en este otro tramo no hay esfuerzo cortante, mejor dicho, no hay valor variable del esfuerzo cortante. El momento flector baja hasta el punto de la carga, sube en el apoyo B y termina en 0. Aquí están los valores, las fórmulas para poder dibujar los diagramas correspondientes. Entonces, para una viga de esta naturaleza con carga puntual, estos serían los diagramas tanto de esfuerzo cortante como de momento flector. Otro ejemplo. Ahora trataremos con una viga de 2 tramos, pueden ser iguales, desiguales, no interesa, pero con carga continua, en el primer tramo solamente. En ese primer tramo, el esfuerzo cortante es variable. Comienza en RA y termina en RB. Luego sube y en el segundo vano o en la segunda luz es constante. Y el momento flector, fíjense, donde hay carga uniformemente repartida, es parabólico. Sube hasta el apoyo B y después termina en 0. Por lo tanto, entonces, estos son diagramas ya específicos para una viga de esta naturaleza con este tipo de carga. Las reacciones acá y aquí también la reacción C es negativa. Los esfuerzos cortantes tienen estos valores y los momentos flectores tienen estos otros valores.
en función de esta distancia X. Otro ejemplo, carga uniformemente repartida en una viga con dos luces iguales o dos luces diferentes, no hay problema. La carga es constante en los dos tramos. Este es un diagrama conocido ya por ustedes. Nace en positivo, negativo, sube a positivo y vuelve a negativo. Bitriangular en cada uno de los tramos. Y el diagrama de momentos flectores, parabólico hasta cierto lugar, sube a negativo, vuelve a bajar y vuelve a llegar a cero. Y fíjense, acá están inclusive dadas las distancias en las cuales el momento es máximo, lo que hemos calculado, ¿se acuerdan? Lo que hemos calculado cuando estábamos viendo el tema relacionado con la derivada de momento con respecto a X, que es el esfuerzo cortante, nos ha permitido calcular la distancia donde el momento es máximo y en función a ello calculamos el momento máximo. Y donde el momento es cero, por ejemplo, había estado a L cuartos en una viga de esta naturaleza. Otro ejemplo, aquí a las cargas, o mejor dicho, los vanos son desiguales. Las luces, el diagrama mantiene su forma de bitriangular y el de momentos flectores parabólico, y hay muy poco parabólico acá. Igual, pero acá, por ejemplo, estamos hablando con una tabla en la cual K, que es el valor de K, está multiplicando a la luz. Entonces dice que cuando es 1, 1, el corte en A, el corte en B, el corte en B izquierda, derecha, el corte en C, el momento, etcétera, etcétera. Si K es 2 por la luz, 2 por 4, 8 metros, por ejemplo, estos son los valores. Y así, una tabla. Aquí tenemos una viga de 3 tramos. Tengo una carga uniformemente repartida y 2 tramos sin carga. Fíjense el diagrama de momentos flectores, que es el más importante. Igual, una tabla podemos desarrollar ahí. Una viga de 3 tramos con una carga en el centro. Fíjense, triángulo, parábola, triángulo, porque aquí no hay cargas. Igual, una tabla. Una viga de 3 tramos con 2 cargas uniformes en el primero y en el tercer tramo. Fíjense, parabólico, constante y parabólico. Acá no hay carga, por lo tanto, el diagrama de momentos va a ser constante. Los valores están calculados de esa forma y en la tabla nos da otra disposición. Y lo propio, 2 cargas en 2 tramos y uno vacío. Y aquí tenemos un diagrama que termina en 0, triangular. Y por último, cargan los 3 tramos, constante, parabólico siempre. Y el diagrama de esfuerzos cortantes, bitriangular siempre. Y así, entonces, este tipo de vigas son las que vamos a calcular, por ejemplo, cuando estemos utilizando el método de los 3 momentos, y por otro lado, cuando estemos utilizando el tema relacionado con doblemente empotrada apoyada, vamos a echar mano de las deformaciones. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a quedar por hoy día. Tenemos mucho tiempo para poder revisar. La próxima semana vamos a entrar ya a revisar el tema con más detalle y vamos a comenzar también con el planteamiento de ejercicios. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna consulta, por favor, si tienen? Todavía tenemos algunos minutos. Ingeniero, perdón, ¿será posible que nos pueda pasar de este documento? ¿Este documento? Eso es confidencial, tiene un costo. No, mentira. Les voy a pasar. Gracias, ingeniero. Porque además este documento tiene muchas otras cosas. Desde aquí arriba, por ejemplo, fíjense, vigas hiperestáticas o isostáticas, mejor dicho, con diferentes tipos de cargas, momentos. O sea que hay una gran cantidad de cosas que tiene esto, pero obviamente hay que saber interpretar estos valores para poder determinar los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. Se los voy a pasar, no hay problema. Lo he encontrado esto entre mis archivos de cuando yo era estudiante y se los voy a pasar. Eso no cambió nada.
Estamos hablando de la década de los 70, cuando yo estaba estudiando. No ha cambiado nada. ¿Listo? No se olviden, mañana hasta las 12, la práctica número 1 del ciclo 1, del UAM 4. 12, hora máxima para el envío de la práctica, por favor. Y no quiero que cuando estén trabajando con la doble integración, no es posible que la ecuación diferencial de segundo grado la igualen a un valor numérico. Tienen que igualar a una ecuación en función de X. O sea que, por favor, tomen en cuenta todos esos aspectos. Tienen todavía algo de tiempo para poder presentar la práctica mañana, hasta mañana a las 2. Yo voy a calificar esta práctica entre mañana y el lunes y se las voy a devolver haciéndoles notar cuáles han sido sus errores y la nota que van a obtener. Son dos ejercicios que cada uno va a tener una ponderación de 50%. ¿Listo? Ok. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el lunes a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Vanessa. Está bien, ingeniero. Guillermo. Hasta luego. Feliz fin de semana, que les vaya bien. Chao, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao, ingeniero. Chao, chao.